Muy buenos días, nos encontramos en nuestra cuarta sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje legislación constitucional. De antemano, pues recordarle a los estudiantes que se encuentran presentes en esta sesión sincrónica mantener los micrófonos cerrados con el fin de que podamos llevar a cabo una sesión sincrónica amena sin alguna interrupción, ¿cierto? Nos encontramos entonces en nuestra guía de aprendizaje de legislación constitucional, en donde a lo largo de estas 4 semanas, durante las 3 semanas anteriores, pues nos hemos abordado temas importantes con respecto a la jurisdicción constitucional y todo con respecto a la carta política que encabeza el ordenamiento jurídico de nuestro país, la Constitución Política de Colombia. A partir de hoy, ¿cierto? Y dentro de esta sesión sincrónica de la cuarta semana y la próxima que será el día, si es posible, el día jueves, vamos a empezar a desarrollar un poco de práctica con respecto a la legislación constitucional. Es decir, vamos a tocar el día de hoy temas relacionados con, primero, el derecho fundamental de petición. Ese que encontramos en una disposición constitucional, inclusive como derecho fundamental en el artículo 23 de nuestra Carta Política. De antemano indicarles, muchachos, que el tema de derecho fundamental de petición como herramienta administrativa, porque hay que decirlo, ¿cierto? Y que esto tienen que tenerlo muy claro. El derecho fundamental de petición principalmente es un derecho fundamental, puesto que lo encontramos enmarcado de esa manera en la Constitución Política. Pero como herramienta jurídica tenemos que enmarcarla como una herramienta administrativa por medio de la cual solicitamos, ¿cierto? De una manera formal ante las autoridades cualquier información o petición de documentos, dependiendo de la característica de la petición que estamos solicitando. Eso lo vamos a explicar ahorita en unos minutos. Por eso es importante entonces entender que el derecho fundamental de petición, además de encontrarlo regulado en nuestra Constitución Política de Colombia, en el artículo 23, lo encontramos reglamentado en la Ley 1755 de 2011. ¿Cierto? Esa es la ley que reglamenta, pues, lo que conocemos como el derecho fundamental de petición. Eso lo vamos a explicar ahorita más adelante. ¿Qué más vamos a tocar en esta cuarta semana que es, o lo vamos a denominar, la práctica de lo que hemos aprendido en estas 3 semanas anteriores? Vamos a empezar a conocer un poco sobre lo que es o lo que son las acciones constitucionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a tocar la parte teórica, ¿cierto? De requisitos, estructura, con respecto a ello. Todo lo teórico y lo reglamentario con respecto a las acciones constitucionales y el derecho fundamental de petición. La próxima clase que vamos a desarrollar, como para que ustedes tengan un bosquejo de lo que se va a hacer, la próxima clase, teniendo en cuenta lo que se va a impartir el día de hoy, vamos a empezar a conocer de primera mano a partir de que les voy a compartir en por esta herramienta de sesión virtual, algunos modelos de peticiones y también modelos de acciones de tutela. Esto que son, que es el objetivo que debemos cumplir
en esta guía de aprendizaje, que es aprender cómo se desarrolla, cómo se estructura y cómo se redacta una acción de tutela y un derecho de petición. Listo. Ese es nuestro objetivo. ¿Cuál es? Aprender a redactar, conocer la estructura de un derecho de petición y de una acción de tutela. Obviamente vamos a conocer pormenores con respecto a estas herramientas jurídicas, pero también vamos a conocer algunos pormenores con respecto a otras herramientas, que por el tiempo no vamos a entrar, ¿cierto?, a, a desarrollarlas en la práctica, pero sí vamos a conocer qué características tienen las otras acciones constitucionales, como por ejemplo el habeas corpus, como por ejemplo la acción de grupo y como por ejemplo la acción popular. Entonces vamos a iniciar hablando un poquito sobre lo que es el derecho de petición. Yo el día de ayer les compartí una información con respecto a lo que es el derecho fundamental de petición. Es por ello que yo supongo y eh, presumo que debemos ya conocer un poco acerca de lo que es el derecho fundamental de petición. Inicialmente, como fundamento constitucional, tenemos que empezar a indicar o indicando que como fundamento jurídico debemos mencionar, ¿cierto? Como fundamento jurídico, que se encuentra como postulado constitucional dentro de la Carta Política a partir de la estructura, ¿cierto? Que ya habíamos hablado anteriormente, en donde lo desarrollábamos dentro de la parte dogmática de la Constitución, ¿cierto? Si decimos que es un derecho fundamental, y ahora traslado esta pregunta para ustedes, ¿dentro de qué clase de derechos encontramos el derecho fundamental de petición? A ver, vamos a hablar un poquito. ¿Qué me dice, por ejemplo, Luna? A ver, ¿dentro de qué clase de derechos encontramos enmarcado el derecho fundamental de petición? ¿Cómo, profe? Muchachos, Repítame. No lo escuché bien. de- teniendo en cuenta la clasificación de la Constitución, ¿cierto? Esa estructura que nosotros pues acá abordamos, esa parte dogmática, esa parte orgánica, nosotros podemos enmarcar el derecho fundamental de petición, obviamente, dentro de lo que conocemos como la parte dogmática de la Constitución política. Recuerda que esa eh, estructura nosotros la subclasificamos. ¿Dentro de qué clases de derechos encuentras tú enmarcado lo que es el derecho fundamental de petición? Recuerda que hablamos de unos derechos de primera, segunda y tercera generación. En los de primera generación, ¿no, profe? Entonces, siendo eh, el derecho de petición, ¿cierto? Porque tenemos que hablar de, formalmente, ¿cierto? Tenemos que aprender a expresarnos técnicamente sobre estos conceptos. El derecho fundamental de petición lo enmarcamos dentro de la parte dogmática de la Constitución y tenemos que clasificarlo dentro de los derechos de primera generación, puesto que hace parte de los derechos intrínsecos, considerados así por la Asamblea Nacional Constituyente, en donde lo enmarcó dentro de esa clasificación de derechos fundamentales, ¿cierto? Amparado pues de que lo encontramos en el artículo 23. Recordemos que esos principios y derechos fundamentales los encontramos a partir del artículo 11 al artículo 41. Es por ello, muchachos, y esto quiero que lo tengan muy en cuenta, que el derecho fundamental de petición
si es vulnerado, ¿cierto? Si es violentado, una de las características que encontramos dentro de nuestro ordenamiento jurídico es que podemos darle protección por vía de acción de tutela. Es decir, si una autoridad, ya sea pública o privada, eh, por alguna circunstancia decide vulnerar o no dar respuesta a una petición o dar respuesta de una manera eh, incompleta a una petición que nosotros incoamos ante ella, nosotros podemos proceder a dar protección o solicitar protección vía acción de tutela, es decir, solicitarle a un juez de la República, recordemos que todos los jueces tienen jurisdicción constitucional, de que a partir de una sentencia o un fallo de tutela, pues ordene primero tutelar el derecho fundamental de petición y posterior ordene a la entidad que se encuentra en este caso vulnerando ese derecho a, eh, a contestar la petición. Conclusión, muchachos. El derecho fundamental de petición, por encontrarse enmarcado como derecho fundamental, valga la redundancia, ¿cierto? Podemos darle protección a partir de la acción de tutela, de la implementación o de la imposición de una solicitud de acción de tutela a partir de ese mecanismo que encontramos enmarcado en el artículo 86 de nuestra Constitución Política. Es decir, si una autoridad decide hacer caso omiso a una solicitud, ¿cierto? A través de una petición amparada en el artículo 23 de nuestra Constitución Política, como ya lo hemos mencionado, nosotros podemos, posterior a ello, y obviamente bajo unos parámetros que vamos a explicar posteriormente, solicitar que la autoridad ordene a esa entidad contestar la petición. Eso creo que está más que claro, creo que algunos ya habían eh, conocido con respecto a las características que tiene este derecho de petición, derecho fundamental de petición, que puede ser protegido a partir de vía de acción de tutela. A ver, muchachos, entonces vamos a empezar a desarrollar qué es un derecho de petición y cuáles son las clases que existen. Esto es muy importante, muchachos, habíamos hablado de que el derecho de petición primero es un derecho fundamental. Eso es lo que primero debemos empezar a desarrollar y lo más importante pues en el ordenamiento jurídico, puesto que es protegido por una institución como es la acción de tutela. Pero además de eso es una herramienta administrativa, es decir, podríamos afirmar, y así lo ha dicho pues el legislador, de que el derecho de petición es la forma en cómo inicia un proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es decir, muchachos, que a raíz de eso nosotros no vamos a tocar muy a fondo esto del derecho de petición, puesto que esto lo van a conocer de primera mano en sus clases de derecho administrativo, que supongo que es la guía que van a ver próximamente, posteriormente a esto. Eh, Creo que se denomina legislación, introducción al derecho administrativo. Entonces, vamos a tocar someramente esto que tiene que ver con el derecho fundamental de petición, puesto que, como les he manifestado, el derecho fundamental de petición también es una herramienta administrativa, ¿cierto? Que le sirve a las personas que nos denominamos administrados para poder iniciar lo que conocemos como el procedimiento administrativo, lo que antes se conocía como la vía gubernativa. Todo eso lo van a entender cuando vean introducción al derecho administrativo. Pero eso no quiere decir que pues vamos a entender un poco sobre lo que significa esto del derecho fundamental de petición, puesto que lo vamos a enmarcar más que todo
por el lado del derecho fundamental, que es lo que nos interesa, puesto que estamos tocando este tema de legislación constitucional. ¿Cuál es entonces la norma o el reglamento pues, que regula eso del derecho fundamental de petición? Ya les había dicho que la norma que reglamenta todo lo relacionado con el derecho de petición es la ley 1755 de 2011. Allí van a encontrar enmarcado todo lo relacionado con el derecho de petición. Ley 1755 de 2011. ¿A qué se refiere esto del derecho de petición? ¿O qué es un derecho de petición? ¿O a qué hace referencia esto de derecho fundamental de petición? Se refiere a que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas, esa partecita de respetuosas es muy importante, ante las autoridades. ¿Qué clase de autoridades? Autoridades ya sean públicas o personas de derecho privado. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que yo puedo elevar peticiones respetuosas, es decir, no peticiones que sean arbitrarias, no peticiones que sean con groserías, no peticiones que sean bajo parámetros del irrespeto, ¿cierto? Tienen que ser siempre respetuosas. Eh, Puedo elevar peticiones tanto en el ámbito de lo público como también en el ámbito de lo privado, es decir, yo puedo elevar peticiones amparados en el derecho fundamental de petición a personas de derecho público, es decir, personas que pertenecen al Estado o que son funcionarios públicos o entidades de derecho público, pero también puede interponer peticiones ante personas de derecho privado, un particular. Esas peticiones pueden ser interpuestas por motivos de interés general o particular, es decir, yo puedo como persona asociada al Estado, solicitar vía petición el amparo de un derecho o solicitar peticiones que atiendan a una necesidad de interés general colectiva. No quiere decir que sea un derecho colectivo, porque recordemos que hay derechos colectivos, pero también puedo solicitar el amparo de derechos vía petición de interés particular, es decir, de índole personal. Entonces, puedo solicitar peticiones ante entidades de derecho público, pero también ante entidades de derecho privado. Pero además, puedo solicitar, puedo elevar peticiones por motivos de interés general, que es diferente a derechos colectivos, ¿cierto? Es decir, solicitudes donde se estén solicitando, valga la redundancia, situaciones que afecten a un conglomerado o a un grupo de personas. O también puedo elevar peticiones solicitando el amparo de un derecho o solicitando alguna circunstancia pues que tenga inmiscusión con respecto a mi persona como tal. Además de eso, muchachos, esas peticiones eh, deben ser o se les debe dar respuesta por parte de las autoridades, ya sean públicas o privadas, siempre de fondo, es decir, esas autoridades tienen que dar respuesta siempre de manera completa. Es decir, si yo solicito uno, dos, tres, cuatro, esas entidades tienen que referirse sobre los 4 puntos que yo estoy solicitando en mi petición. No pueden haber peticiones con respuestas incompletas o que no sean de fondo. Bueno, vamos entendiendo, muchachos, a ver qué preguntas tienen o qué aportes tienen con respecto a esto del derecho fundamental de petición. ¿Qué me dice Camilo? A ver, si está por ahí. No, profe, pues nada, por ahora la clase me Todo parece claro. bien y por el momento no me han surgido dudas, por el momento, porque pues yo igual lo he escuchado antes, pero
Si me surgen, yo le pregunto. Claro que sí. Todo Para claro eso hasta es el que momento. para eso es que pues nos encontramos en esta sesión, puesto que la idea es que si surgen dudas, sean respondidas ipso facto, ¿cierto? Como les había manifestado, muchachos, entonces ya conocemos los fundamentos constitucionales y también los fundamentos legales. Fundamento constitucional, el artículo 23 de nuestra Constitución Política, pues marca ese derecho fundamental de petición. Pero también hay una ley que reglamenta esto del derecho de petición, ¿cierto? Que es, además de ser un derecho fundamental, también es la forma de iniciar el proceso ante lo contencioso administrativo o la vía gubernativa, pues que habíamos tocado anteriormente, puesto que el proceso contencioso es diferente a la vía gubernativa que se da directamente ante las entidades. ¿Cómo podemos clasificar, o bueno, para no dejar eso así, el reglamento o la ley que reglamenta es la ley 1755 de 2011? Reglamenta todo lo relacionado con el derecho de petición, pero como herramienta administrativa, lo relacionado con el derecho de petición, artículo 23. ¿Listo? Lo que nos interesa es el fundamento constitucional, pero debo entonces mencionarles que además de ser un derecho fundamental, es una herramienta administrativa, que hace parte entonces del estudio de introducción al derecho administrativo, por eso no voy a tocar situaciones muy a fondo con respecto a ello, porque sería meterme con temas relacionados del derecho administrativo. ¿Cómo podemos entonces clasificar las peticiones como tal? Las peticiones podemos clasificarlas en 5. Peticiones de interés general, peticiones de interés particular, peticiones de información, y espero que estén anotando, porque esto les va a servir. Petición de solicitud de documentos y Profe, petición, ¿sí? buenos días, disculpe que lo interrumpa, sino que los chicos están solicitando que los deje ingresar a clase. Uy, Profe, qué pena, me repite que me quedé en una, porfa. vamos a ver que hay estudiantes que están entrando. ¿Quiénes te escribieron, Cindy? Profe, Están trate de, escribiendo pues, en de el grupo. dictar un poquito más lento porque pues uno no alcanza a copiar tan rápido. Así. No, claro que sí. Por eso les pregunto si las dudas que les surjan o de pronto si voy muy rápido que me digan. Bueno, va un Igual, poquito muy rápido, profe. listo. Gracias, Alicia. Eh, de todas maneras, vamos apenas a entrar en las situaciones de fondo con respecto a esto del derecho de petición. Eh, Cindy, ¿quiénes te dijeron que estaban en la sala de espera? Por ahí vi Profe, Jesús y María José. y ya les di entrada, ya están aquí. Listo. Entonces, muchachos, clasificamos o podemos clasificar las peticiones en 5 clases, ¿cierto? Primero, las peticiones de interés general. Las peticiones de interés general son aquellas solicitudes que involucran o atañen o tienen consecuencias, ¿cierto? Jurídicas, obviamente, a una generalidad, a una población. Ejemplo, peticiones ante la alcaldía de Montería con respecto a una situación que atañe a un grupo, como por ejemplo el día sin moto. El día sin moto es, cierto, una circunstancia en donde atañe a un conglomerado social o a un grupo de personas. ¿Qué grupo de personas? Las personas que habitamos la ciudad de Montería. Nosotros podemos hacer solicitudes, elevar peticiones de interés general, como por ejemplo que atañen o que tienen consecuencias de hecho como jurídicas para una población en particular, por ejemplo, Montería, Córdoba, ¿cierto? Colombia, son
circunstancias o peticiones que de pronto pueden afectar no solamente a mí, que pues hago parte de la ciudad de Montería, de los habitantes de la ciudad de Montería, sino que también, además de generar una consecuencia jurídica, ¿cierto? O una situación, una consecuencia para mi persona como habitante, también va a tener una circunstancia para las demás personas que hacen parte de esa población. Por ejemplo, yo puedo solicitar así a modo de ejemplo que solicitar a la administración local, ¿cierto? Al municipio de Montería, a la alcaldía, que, por ejemplo, ese día sin moto sea de 1 de la tarde o a las 7 de la noche, únicamente en ese espacio. Si la autoridad administrativa, en este caso la alcaldía de Montería, resuelve de manera favorable esa petición, las consecuencias jurídicas de esa respuesta no solamente serán para mi persona como habitante, es decir, esa consecuencia jurídica no será únicamente para mi persona, sino que también atañerá o tendrá consecuencias jurídicas para toda la población. Así a modo de ejemplo, eso es una petición de interés general. Puede ser elevada por una persona o por un grupo de personas, pero las consecuencias serán generales. Andrés está levantando la mano. Sí, sí, profe. Yo tengo dos preguntitas. La Claro. primera es, bueno, en el caso de la alcaldía, Ya, cuando te yo estoy voy escuchando. recursos humanos, Andrés, se te escucha un poquito entrecortado. Vamos a ver si de pronto te ubicas bien o será alguna interferencia. eh, no sé si ahora sí. Ahora sí, dale. A ver, ya va, ya va. Ahora sí. Bueno, en el caso de la alcaldía, cuando uno quiere erradicar el derecho de petición, exactamente uno hacia qué oficina se acerca, porque no sé, o sea, oficina de recursos humanos o cómo es el cuento ahí. No, pues, por ejemplo, si vas a radicar, las alcaldías tienen o se dividen en secretarías, ¿cierto? Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación. Si tu solicitud se marca con miras a una consecuencia jurídica que haga parte de eh, la parte de educación, de Hacienda, tú tienes que dirigirle directamente a esa secretaría. Ahora, si se trata simplemente de dirigirla, o a quién se va a dirigir, porque eso lo vamos a ver en la próxima clase, cómo va a ser la estructura, que primero hay que indicar quién es la autoridad. Tú puedes simplemente dirigir la alcaldía de Montería o alcalde, eso no hay ningún inconveniente. Cuando tú vayas a radicarla, ¿cierto? La entidad, a la persona que tú vayas a radicarla, pues obviamente ahí va a haber, a modo de ilustración, el funcionario puede ilustrarte a dónde tienes o dónde debes radicarla, o simplemente él te la recibe y la envía a la entidad eh, con competencia para resolverlo, ¿cierto? Por eso no hay ningún inconveniente, pero si tú deseas o no quieres que haya un inconveniente en cuanto a quién diriges la petición, tú simplemente colocas Alcaldía de Montería o mencionas al alcalde de Montería y con eso no habrá ningún inconveniente. Por acá, Bueno, sí, cuenta. respecto a eso, listo. Pero bueno, en tal caso de que yo radique el derecho de petición, pasan los 15 días y no se ha respondido. Yo ahora quiero entonces colocar la acción de tutela como mecanismo de Ujú. protección. ¿Cómo pruebo yo de que sí radiqué ese derecho de petición? O Con sea, el yo me quedo con radicado. una copia de... Sí, ¿Con el claro, qué? cuando tú vayas a radicar una petición, ¿cierto? Tú tienes que llevar dos documentos, o sea, el original y una copia.
El funcionario tiene que a ti eh, expedirte un radicado, un número de radicado por medio del cual se le dará trámite a esa solicitud, a esa petición. La prueba Ok, es, ok. esa radicación que te da el funcionario. ¿Listo? Ahora, si es virtual, la prueba será el envío del correo electrónico o, por ejemplo, el acuse de recibido que te da la autoridad o el envío de un radicado que te da la autoridad, dependiendo de las circunstancias. En Colombia, pues como todos sabemos, cualquier clase o las pruebas hay libertad probatoria, entonces tú tienes la posibilidad pues de probar de que esa autoridad sí recibió esa solicitud y por eso no habrá ningún inconveniente. El juez de tutela pues tomará en su buen saber y entender cómo se tomará o se entenderá como probado la recepción de esa petición. ¿Listo? ¿Resuelta tu pregunta, Andrés? Sí, profe. Listo. Por acá me dice Cristina que no entendió. ¿Qué parte no entendiste, Cristina? A ver, para resolver tus dudas. Cristina, ¿estás por ahí? Profe, Cuéntame. va muy rápido, algunos no están entendiendo por acá. Nada de ¿Quién esperar habla? un espacio Luna. con la explicación. Voy Sí, muy profe, rápido. habla muy Sí, rápido, se señor. entrecorta. Mm, Bueno, eh, yo creo que hay algunos que me están escuchando bien, ¿cierto? Tal vez sea que se escuche entrecortado, pero al parecer entonces puede ser el internet de ustedes. Sí, profe, va muy rápido y sí se está entrecortando la comunicación. Bueno, entonces cuando sea así, me avisan, ¿oyeron? Porque al parecer es la comunicación y de pronto se entrecorta. ¿Qué parte no entendieron? A ver, ¿o en qué creen que fui muy rápido? Luna, Profe, cuéntame, profe, Jesús. según lo que por ahora he entendido que el derecho de petición lo radicamos en la alcaldía, pero si este no se erradica bien, podemos hacer una petición por medio de una tutela. ¿Está, No, está vamos, bien? No. vamos por partes. Vamos por partes. Estamos hablando del derecho fundamental de petición, ¿cierto? Eh, Además de ser un derecho fundamental, es decir, de que nosotros podemos elevar solicitudes ante cualquier autoridad, sea de derecho público, de derecho privado, eh, hace referencia a lo que tú me estás explicando, es que si esa autoridad, de pronto no te supiste explicar, esa autoridad tiene la obligación de resolvernos de fondo y de manera completa esa solicitud dentro del término que vamos a hablar ahorita, ¿cierto? 15 días, dependiendo de qué clase de solicitud sea. Si no lo hace así, si no lo hace de fondo, si no lo hace completa y si no lo hace dentro del término estipulado por la norma, como se encuentra amparado como derecho fundamental, nosotros podemos, vía acción de tutela, solicitar el amparo de ese derecho fundamental. ¿Qué refiere eso? Refiere a que solicitar ante un juez de la República y decirle, juez, yo solicité vía petición o vía derecho fundamental de petición a esta autoridad de que me entregara esta información, de que me entregara estos documentos, de que se pronunciara con respecto a esto, y no lo ha hecho. Si no lo ha hecho,
el juez de tutela va a decir en su fallo de tutela, tutélese el derecho fundamental de petición y además ordénese a la entidad responder la petición. A eso es lo que yo me refiero. ¿Listo? ¿Qué habíamos dicho? De pronto si se quedó entrecortado o si fui muy rápido, habíamos dicho que el derecho fundamental de petición es, además de ser un derecho fundamental amparado en el artículo 23, ¿cierto? Como derecho de primera generación, también es un recurso, no digamos recurso, es una herramienta administrativa por medio de la cual podemos dirigirnos a la autoridad. ¿Listo? Es decir, es una forma de iniciar el proceso contencioso administrativo, ¿cierto? Pero además de ser eso, es también una forma de elevar solicitudes ante autoridades públicas, contencioso administrativo o personas de derecho privado. Eso no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Luna, cuéntame. Profe, ¿cómo dicen que también el derecho a petición puede ser verbal? ¿Cómo se hace ahí? Vas ante la autoridad y la autoridad te recepciona la petición. Te da un radicado de esa solicitud que tú elevaste verbalmente. Pero eso, muchachos, las formas, si es escrito, es verbal, eso no lo vamos a tocar acá, porque eso se parte de derecho administrativo. ¿Listo? Acá estamos diciendo que es un derecho fundamental y que podemos protegerlo vía acción de tutela. ¿Listo? Eso no se encuentra dentro de nuestro cronograma, porque sería yo meterme en temas de introducción al derecho administrativo. Ahora, muy bien que tú estés informada sobre eso. Nosotros podemos hacer, y la tutela, ¿cierto? Tiene un procedimiento, pero algo así igual, pero es más formal, porque tú puedes ir ante el funcionario, ¿cierto? Ante el juez, ante un juez, para que te recepcione la acción de tutela de manera verbal, y eso lo vamos a ver ahorita. La próxima clase, perdón, cuando veamos esto de la práctica de cómo se realiza o cómo se radica una acción de tutela. Muy bien, sí, tienes razón. La petición como herramienta administrativa, tú puedes radicarla de manera verbal o escrita. Eso no hay ningún inconveniente. ¿Cómo es el procedimiento? Vas ante la autoridad. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Vas ante la autoridad te recepciona la solicitud de manera verbal y te da tu radicado. O sea, ellos hacen, como por decirlo, un oficio o un acta donde pues levantan tu solicitud que hiciste verbalmente. ¿Listo? ¿Resuelta tu pregunta, Luna? Sí, profe. Tengo otra pregunta. Hágale. ¿Qué pasa si hago una petición ante una entidad y esta no tiene es competente para responderla? La puede rechazar o cómo es. No, no, no. Como ya le di respuesta a Camilo, si ella, por ejemplo, no es competente, tiene que responderte. Pues en este caso de Camilo, el ejemplo que se le puso es que pertenece a la secretaría, a la misma alcaldía, ella lo que hace es remitirla ante la autoridad. ¿Listo? Pero, por ejemplo, digamos que es una autoridad de derecho privado y no tiene nada que ver, por ejemplo, está radicando una solicitud ante el Banco Colpatria, pero tu solicitud debía ser ante Colpensiones, por ejemplo. Lo que te debe responder Colpatria, un ejemplo, es que ellos en la respuesta a la petición es que ellos no tienen competencia o que la solicitud no debe o no va dirigida a esa entidad. Tienen que responder, eso está claro. Si ellos no son competentes, lo que tienen que responderte es que no son competentes. Pero la idea es que o lo que obliga a la norma y el derecho fundamental de petición es que deben contestar. Si ellos tienen la posibilidad, ¿cierto? En este caso que le de Camilo, de trasladar a la entidad, ¿cierto? Porque pertenece a la misma entidad, es simplemente como una bifurcación de funciones.
de trasladar esa solicitud a la entidad encargada, muy bien. Pero si es imposible, puesto que no tienen ninguna vínculo una entidad con la otra, pues simplemente lo que hace ella es responderte de que ellos no tienen nada que ver con tu petición. ¿Listo? Pero tienen que responder, así sean negativos, pero te deben responder. ¿Clara tu pregunta, Luna? ¿Tu respuesta? Sí, profe. Listo. Profe, una pregunta. ¿Quién pregunta? Alicia. Dani, Dani, dale. ¿qué pasa si aún con la tutela instaurada la entidad no me responde? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué procede? A ver, si la entidad no responde a la petición, quiere decir que están incurriendo en desacato, ¿cierto? Si ellos están incurriendo en desacato, lo prudente es que tú interpongas un incidente de desacato. Eso lo vamos a ver la próxima clase cuando veamos procedimiento de acción de tutela. ¿Qué pasa si persiste? Pues las consecuencias jurídicas del incidente de desacato es una sanción. ¿En qué consiste esa sanción? Multa y arresto para el representante de la entidad. Entonces son consecuencias que son importantes, ¿cierto? Profe, en el grupo están solicitando que los deje entrar a María Páez. No, no hay solicitudes. No me ha llegado solicitud, estoy aquí en el computador y dile que vuelva a intentar, porque estoy aquí y no me ha llegado solicitud. Profe, Profe, retomando el tema, pues quedé pendiente con la clasificación de las peticiones. Tenemos 3 apuntadas, nos faltarían 2 para que nuevamente nos retoma ese punto. Claro que sí, Alicia. Ya vamos con Andrés. Dijimos que eran 5, ¿cierto? Estas 5 son interés general, interés particular, solicitud de información, solicitud de documentos y la consulta. Interés general, interés particular, solicitud de información, consulta y solicitud de documentos. Son 5. ¿Listo? Ya ahorita vamos a explicar cada uno de ellos y vamos a hablar entonces sobre las acciones constitucionales que posiblemente sea la próxima semana, la próxima clase. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, Camilo? ¿Me ibas a decir algo? sí, profe, yo tengo una pregunta. Referente a los derechos de petición en materia de salud, cuando en el caso de las EPS o IPS, más que todo las EPS, eh, alegan que por lo menos en caso X medicamentos, yo como persona pues le digo a tal EPS que me dé los medicamentos y ella se niega, pero esos medicamentos que yo necesito son de los que depende de mi vida, por lo cual yo no podría esperar a veces ni siquiera Tutela hasta directamente. 20 días. ¿Cómo? Tutela directamente, de una Ok, vez, sin directamente la necesidad, tutela. sí, porque es que hay una situación de urgencia manifiesta. Entonces, directamente, obviamente en ese caso, ya la autoridad o la entidad te ha dicho, no te los vamos a dar, ¿cierto? En ese caso, directamente, como hay una urgencia manifiesta, ¿cierto? De que tu vida está en peligro y eso quiero que quede muy claro, tú como agente oficioso o como representante de una persona que se encuentra en grave estado, puedes radicar una acción de tutela. Ya les voy a explicar qué es eso de agente oficioso, por si de pronto nunca han escuchado de eso. Entonces, es decir, en miras de proteger un derecho de un tercero o de un familiar, directamente puedes acudir a la acción de tutela sin necesidad de que, digamos que el derecho de petición o el derecho fundamental de petición sea o agotar ese requisito de procedibilidad, porque eso también hay que decirlo. Para poder radicar una acción de tutela, ¿cierto? Hay que agotar un requisito de procedibilidad que es la petición. En este caso, podemos omitir eso y directamente radicar la acción de tutela. Por
acá me dice Oyerlis que María Paz está solicitando entrar, pero no me ha llegado solicitud. Entonces, no sé qué sucederá. Ya, profe, ya puede entrar. Ah, bueno, listo. Bueno. Entonces ya yo te había dado paso, pero como que tenías problemas de conexión. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy interesante la clase está, ¿cierto, muchachos? Vamos a ver qué nos dicen en el chat. Me dice Cristina que no entendió, ¿cierto? Me dice que en el principio, pues habíamos tocado con respecto a qué era un derecho de petición, ¿cierto? Elevar solicitudes ante autoridades de índole pública y privada o particulares. Lo primero que habíamos dicho era que el derecho de petición era un derecho fundamental, o es un derecho fundamental, puesto que lo encontramos enmarcado dentro de los derechos de primera generación, artículo 23 de la Constitución Política, es decir, que como consecuencia de ello podríamos acudir a la acción de tutela para proteger ese derecho fundamental. ¿Listo? Pero también era una herramienta o es una herramienta administrativa por medio de la cual podemos dar inicio al procedimiento administrativo en vía gubernativa, es decir, ante la misma autoridad. Eso era lo que habíamos dicho. Segundo, que hay una clasificación del derecho de petición: interés general, interés particular, petición de documentos, petición de información y consulta. A eso, pues, es lo que nos hemos referido en la clase de hoy. Jenny dice, ¿puedes repetir de lo que se trata lo de interés general? Claro que sí, es que apenas íbamos a ingresar con respecto a ello. Entonces, vamos a hablar de las peticiones de interés general. Las peticiones de interés general, muchachos, hacen referencia a las solicitudes que nosotros incoamos, obviamente, ante entidades de derecho público o privado, dependiendo de la situación y de lo que querramos solicitar, que van dirigidas a ejercer consecuencias jurídicas a un conglomerado, a un grupo de personas. Eso no quiere decir que estemos hablando de derechos colectivos, ¿cierto? No estamos queriendo decir que sean derechos colectivos. Simplemente es una situación que va a generar consecuencias a un conglomerado social. Ejemplo. Ya pusimos el ejemplo del día sin moto. Si nosotros queremos solicitar a la entidad como la alcaldía de que regule o de que modifique esa situación del día sin moto, ¿cierto? Que pues lo encontramos acá en Montería todo el día, de que solamente sea en la tarde, por ejemplo. Si esa situación es resuelta a favor del peticionario, eso no quiere decir, muchachos, de que la consecuencia jurídica será solamente para el peticionario. Como es una situación que es de interés general, esa consecuencia no solamente será para el peticionario, sino para el conglomerado, es decir, las personas que hacen parte de la ciudad de Montería, los habitantes que hacen parte de la ciudad de Montería. Entonces son situaciones en donde nosotros solicitamos a una entidad a través de petición, pero que la consecuencia es que atañe, o esa consecuencia atañe a un grupo, un conglomerado. Creo que está más que claro a qué hace referencia a eso de el interés general, ¿cierto? No hace referencia contrario sensu a lo que hace o lo que se refiere a una petición de interés particular. La petición de interés particular es una solicitud elevada por un ciudadano o por varios ciudadanos, 2, 3, en busca de una respuesta a una situación que le afecta
o le concierne a él mismo, ¿cierto? En este evento se individualiza al peticionario, no estamos hablando de un conglomerado de la ciudad de Montería, sino Luna Nieto, fulanito de tal. Ejemplo, vamos a dar un ejemplo de petición de interés particular. Una de las que más encontramos, ¿cierto?, en el ámbito jurídico, son las peticiones ante las entidades de servicios públicos. Me llegó la luz cara, me llegó el agua cara, ¿cierto? Radico la petición con miras a que la entidad o reliquide esa factura, venga y revise, cambie el contador, dependiendo de cuál sea la situación, pero esa consecuencia jurídica será solamente o atañe solamente a las personas que viven en esa dirección, no es de interés general, sino que simplemente atañe a una sola persona. ¿Quién va a preguntar? Tengo varias manos levantadas. Vamos entonces con Jenny, a ver. O Andrés, ¿quién tiene la mano levantada? ¿Quién va a participar? A ver. Ah. Muchachos, a ver. ¿Quién tiene el micrófono abierto para que lo... Sara, por favor, el micrófono. A ver. Listo. Bueno, si no hay pregunta, entonces continuamos. ¿Quedó entendido eso del derecho de petición de interés particular y qué diferencia hay con la petición de interés general? Ejemplo, diferente a servicios públicos. Me llega una solicitud, me llega una notificación, ¿cierto?, a mi casa, de que debo o de que tengo una obligación con cualquier entidad bancaria, pero resulta de que eso no es así. Yo nunca he sacado o tengo algún vínculo con una entidad bancaria, ¿cierto? Cualquiera sea, Banco de Occidente, Olímpica, Éxito, cualquiera que ustedes se refieran. Son personas que no son de derecho público, son personas, son multinacionales, ¿cierto? Entidades financieras. ¿Qué puedo hacer yo, ¿cierto?, para conocer qué sucedió? Petición de interés particular, donde puedo solicitar que el Éxito, que Olímpica, demuestre o me muestre los comprobantes donde yo solicité un crédito, donde yo solicité alguna situación que me genera a mí una obligación, ¿cierto? Conocer una petición que será, además de interés general, de interés particular, perdón, también será de interés, petición de información. ¿Listo? Es decir, podemos encontrar peticiones que sean de interés particular, pero también que sean en las cuales estemos solicitando documentos, estemos solicitando información. ¿Listo? Bueno, creo que ya entendemos y tenemos claro qué es eso de petición de interés general y petición de interés particular. ¿Alguna duda, muchachos, para avanzar? No, profe. Muy No, bien. todo claro, profe, hasta el momento. Bueno, entonces vamos a explicar ahora qué es eso de petición de información.
Muchachos, la petición de información es el requerimiento que hace un ciudadano, ¿cierto? En este caso ya no es de interés general, con la cual ese ciudadano busca indagar sobre un hecho, por un acto o una situación administrativa que corresponde o que tiene conocimiento de esa entidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que me explique a mí la entidad financiera por qué tengo yo esa obligación en esa entidad. Eso es petición de información. Que me explique, por ejemplo, Proactiva, un ejemplo, cómo ellos liquidaron esa factura o a raíz de qué situaciones. Cualquier clase de petición de información, ¿cierto? Que tenga en su poder una entidad, podremos solicitarlo vía petición o vía derecho fundamental de petición que nos las proporcione. Y ojo, cuando nosotros solicitamos ello y sabemos que ellos tienen la posibilidad de responder porque se encuentran en sus facultades, ellos no se pueden sustraer de ello. Eso es la petición de información, es decir, que nos brinden información, que nos brinden, que nos suministren datos sobre un hecho, acto o situación administrativa. ¿Listo? Cuarto, solicitud de documentos. En este caso ya no estamos solicitando información, es decir, que nos digan detalladamente a qué hace referencia un hecho, acto o situación, sino que expidan copias de algún documento. Por ejemplo, ya no vamos a solicitar por qué razón tenemos la obligación, sino que se expidan los comprobantes de crédito, las firmas o los comprobantes donde aparecen las firmas de la persona, por ejemplo. O alguna clase de documento que pues necesitemos para alguna posterior solicitud diferente. Entonces, interés general atañe a una población en general, Montería, Córdoba, ¿cierto? Interés general a una o a varias personas, pero especificadas, y que esas consecuencias van a atañir a esas personas especificadas dentro de la petición. La petición de información solicitando que nos suministren información, valga la redundancia, sobre hechos, actos o situaciones que tenga conocimiento de esa entidad. Documentos, expedición de copias de documentos. Es decir, ya no estamos solicitando información o suministrar información, sino copias de algunos documentos que sean específicos. Y por último, la consulta es una solicitud por medio de la cual se busca someter a consideración de la entidad aspectos en relación con las materias de su cargo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, solicitar vía petición a Colpensiones. Profe, disculpe, ¿Sí? me repite de consulta. La consulta es, sí, la solicitud de la petición de consulta es aquella solicitud que se hace en busca de someter a consideración de la entidad o que ésta emita un concepto, ¿cierto? Por ejemplo, una persona de 40 años puede solicitar a Colpensiones, entidad administrativa, ¿cierto? De pensiones, la administradora colombiana de pensiones, que le explique a esa persona a través de una petición de consulta qué requisitos, bajo qué norma él puede pensionarse, ¿cierto? ¿Qué edad? ¿Cuántas semanas cotizadas? Que le emita un concepto donde le diga qué debe cumplirse o qué requisitos debe cumplir esa persona para pensionarse. Eso es factible, ¿cierto? Otro ejemplo, solicitarle a la CBS que, recuerden que habíamos hablado de las corporaciones autónomas regionales, un listado de las especies en vías de extinción. Créanme que tiene que esperarlo porque están solicitando esa información. Es decir, estamos solicitando una consulta, es decir, que esa entidad expida un concepto relacionado con su cargo. Es decir, sería ilógico que ustedes le soliciten a la CBS que le diga
¿qué requisitos debe cumplir para pensionarse? Hay que ser también obvios y también ser consecuentes con las facultades que cumple esa entidad. Dependiendo de la facultad, solicitarle que emita un concepto. ¿Listo? Esas son las 5 clases de peticiones que encontramos en Colombia: interés general, interés particular, información, solicitud de documentos y consulta. ¿Preguntas, muchachos, hasta ahora? Sí, profe, una pregunta. Por ejemplo, para uno solicitar una historia clínica en alguna entidad de salud, eso sería una petición de documentos, ¿cierto? Así es, pero tienes que tener en cuenta que las historias clínicas tienen una especie de restricción. Solamente te la pueden dar a la persona que le pertenezca a esa historia clínica. A otra persona no se la van a dar, o por lo menos van a poner problemas, porque hay una situación de restricciones para el conocimiento de algunas personas. Ahora, si es una autoridad judicial, es diferente, porque es una entidad que te va a obligar a suministrarla. ¿Ves? Recuerden que las entidades, como por ejemplo las EPS, también tienen conflictos con personas y el juez puede ordenarle a esa EPS de que les expida esa historia clínica. Y como es una historia clínica, un documento, será a través de solicitud de documentos. ¿Listo? Si es una información, es simplemente que le diga qué sucedió con la obligación tal, o qué sucedió, por ejemplo, o cómo cobraron tal situación. Eso está bien. Pero cuando hablamos de solicitud de documentos, nos referimos a expedición de copias de documentos. Documentos que existen y que están bajo el resguardo de algunas entidades. ¿Listo? Oye, Erlis, ¿levantaste la mano? Oye, Erlis. No, señor. Listo. Ahí tienes la manito levantada. Bueno. Preguntas, muchachos. ¿Quién más tiene preguntas? ¿No? Muchachos, una de las características ya para tratar de terminar la clase de hoy, porque la próxima clase vamos a hablar de las acciones constitucionales y vamos a tener práctica con respecto a la petición y la acción de tutela. Es decir, vamos a conocerle. Yo les voy a compartir unos formatos que yo tengo de qué y cómo debe desarrollarse una acción de tutela. ¿Listo? Hey, profe, ¿y ese perro Bueno, qué, profe? muchachos, todos tenemos perros, ¿no? Estamos en casa. Bueno. Como les había dicho, la petición es, como característica, es un documento que puede ser informal, es decir, no tiene unos requisitos como tal. Pero como nosotros estamos estudiando auxiliar jurídico, ¿cierto? O estamos aprendiendo sobre esto, lo importante es que nosotros aprendamos a realizar bien una petición, ¿cierto? Con todos los juguetes, como dicen por ahí. Entonces, ¿qué elementos debe reunir un derecho de petición? Por lo menos un derecho de petición. Por lo menos tiene que estar dirigido a una autoridad, ¿cierto? Es decir, dirigirlo ante una autoridad para que ésta pues la responda. Segundo, los generales de ley del solicitante, del representante o del apoderado, es decir, la legitimación por activa, vamos a decirlo así, de la persona que va a solicitar. ¿Cómo se denomina esa persona? Peticionario, es el peticionario. Tercero, el objeto de la petición, es decir, ¿qué se está solicitando? Las razones que fundamentan la petición, es decir, razones jurídicas, pero también fundamentos de hecho.
explicar por qué estoy solicitando. Cinco o como quinto, si nosotros vamos a solicitar algo, si tenemos pruebas para demostrarle a su autoridad que deben responder, ¿cierto? En la forma en como nosotros queremos que nos responda, pues aportémosla. Y por último, la firma, es decir, la firma de la persona, del peticionario, del representante o del apoderado. Esos son los elementos que debe por lo menos tener una petición. Designación de la autoridad, los generales de ley del peticionario, el objeto de la petición, las pruebas, ¿cierto? Y además la firma. Obviamente también los fundamentos jurídicos y de hecho. La clase ya está por terminar, ya no nos preocupemos, ya estamos que terminamos. Prepárense para una clase larga el día jueves, porque vamos aquí a desarrollar y a conocer cómo se redacta una acción de tutela. ¿Listo? Y un derecho de petición. Por último, muchachos, ¿cuáles son los términos para terminar ya la clase en que las autoridades deben resolver los derechos de petición? Dependiendo de la clase de petición, ¿cierto? Será el término para responder. Vamos entonces a anotar. Si es de interés general y de interés particular, ¿cierto? Es decir, interés general e interés particular, el término será de 15 días. Interés general e interés particular, 15 días. Esos días son hábiles. ¿Desde cuándo? Desde la recepción de la petición. Si la tenemos hoy, ¿cierto? Si hoy se recibe la petición, tenemos que contar a partir del día siguiente, días hábiles, 15 días. Si es de información, si es de la petición de información, la autoridad tendrá 10 días. 10 días. Entonces, interés general particular, 15 días. De información, 10 días. Documentos, es decir, donde estamos solicitando que se expidan copias, 10 días. ¿Listo? Y la consulta, 30 días. Esos días son hábiles, muchachos. Interés general, interés particular, 15 días. Información y documentos, 10 días. Y la de consulta, 30 días. Hábiles. Oyerli, ¿estás levantando la mano de nuevo? No, señor. Bueno. ¿Qué pasa si no nos contestan? Pueden radicar, partiendo de que es un derecho fundamental, la acción de tutela y si no cumple la entidad, radiquen incidente de desacato y esperen una sanción que concierne a multa o detención. ¿Listo? Eso es lo referente a lo que es el derecho fundamental de petición. ¿Podríamos tocar algunas otras cosas? Sí, claro, pero eso también lo van a ver en su clase de Derecho Administrativo. ¿Listo, muchachos? Muchachos, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, antes de terminar la clase, háganla porque ya vamos a terminar. Profe, designación de autoridades generales de ley, peticionarios, razones que fundamentan la petición y la firma, ¿esto forma parte del? De la petición, de la estructura. Sí, listo, gracias. Lo que mínimo debe tener una petición. ¿Listo? Listo, gracias. Otra pregunta, muchachos. Profe, ¿puedo hacer una sugerencia respecto a la clase? Claro que sí. Lo que pasa es que levanté la mano varias veces, o sea, hice la solicitud,
y usted no me dio la palabra. Entonces, pues como entran varios, al momento activan el micrófono, me parecería mejor que utilizáramos la técnica de levantar la mano y que usted nos dé pues la autorización para hacer las preguntas, porque si no la dinámica de la clase no es muy buena. Listo, claro que sí. Bueno, la próxima clase entonces, o de pronto sería prudente que si de pronto no se ve aquí levantada la mano, porque muchas veces que no se ve, ¿cierto? Porque no la vi, realmente no la vi. No sé, activar el micrófono y simplemente hacer la pregunta, ¿cierto? Porque muchas veces la conexión no es buena y de pronto es que no se levanta la mano, porque no la vi. Porque mira que acá veo varias, pero no vi que se levantó la mano. Entonces sí, vamos entonces a tener como herramienta, sí, levantar la mano, pero también si vemos que no, que de pronto no se refleja acá, porque yo estoy aquí pendiente, activar el micrófono y simplemente pues realizar la pregunta. ¿Listo? Por eso no habrá ningún inconveniente. Como aquí lo han hecho varios pues que de pronto tenían levantada la mano y pues simplemente abrieron el micrófono y pues preguntaron. Igualmente, yo cuando veía que se levantaba la mano también preguntaba. Entonces, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Gracias por la sugerencia, Rob. ¿No hay preguntas adicionales? Pues, porque ya han preguntado mucho y me parece excelente. Bueno, no siendo más, muchachos, damos por finalizada la clase de hoy. Próxima clase, acción de tutela, teoría, acción de grupo, teoría, acción popular, teoría, acción de tutela, práctica, petición, práctica. Entonces, estemos disponibles para una clase larga, muchachos. Entonces, no siendo más, hemos finalizado la clase y pues nos vemos el día jueves, perdón. Que pasen una feliz tarde y un feliz resto de día. Igualmente, profe, buen día.